Buenas tardes, compañeros y docentes. Estamos en este podcast para hablar de unos temas relevantes del curso de Constitución Política del programa de Trabajo Social de la Universidad Católica del Norte. Mi nombre es Angélica Viviana Díaz y estaré dando una breve introducción sobre la importancia de lo que es la participación ciudadana y algunos mecanismos para ejercerla. La importancia de la participación ciudadana es fundamental, ya que involucra de manera activa a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, por lo cual se fortalece la democracia desde el punto de vista de gobierno y desde el punto de vista de bienestar de vida. Además, proporciona a la población conocimiento sobre la organización política. Hay diferentes mecanismos de participación ciudadana previstos en la Constitución. Uno de ellos es el plebiscito, el referendo, la iniciativa popular, la legislativa, la consulta popular, la revocatoria de mandato, la audiencia pública, la acción de tutela, entre otros. Iniciaremos hablando del plebiscito, que es la convocatoria que hace el pueblo al presidente de la República con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Congreso de la República para que manifieste su apoyo o su rechazo a una determinada decisión del Ejecutivo. El referendo es un procedimiento jurídico y político por el que se somete a voto popular leyes o actos administrativos para su ratificación. La iniciativa popular es un mecanismo de democracia directa a través del cual se confiere a los ciudadanos el derecho de hacer propuestas de ley al Poder Legislativo en un plazo de 45 días calendario, contado a partir de la fecha que se entrega los formularios por los promotores. El registrador certificará el número de respaldos válidos y nulos y si se ha cumplido con los requisitos constitucionales y legales exigidos. Si la iniciativa popular es un acto legislativo o ley, debe tener respaldo al menos del 5% del censo electoral nacional. Si es de una norma de competencia de las entidades territoriales, debe tener respaldo de al menos el 10% del censo electoral de la respectiva circunscripción electoral. Si la iniciativa obtiene el apoyo necesario, será estudiada de acuerdo con el reglamento de la corporación pública respectiva y será tramitada con un proyecto que tenga manifestación de urgencia. La revocatoria de mandato es un derecho político por medio del cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le ha conferido a un gobernador o a un alcalde. Los procesos de revocatoria del mandato existen en Colombia desde hace más de 2 décadas y consiste en la posibilidad de que los ciudadanos den por terminado el mandato que le han dado a un alcalde o gobernador cuando considere que no ha cumplido con sus promesas. La consulta popular consiste en convocar al pueblo para que decida acerca de un tema de vital importancia para la ciudadanía. Puede ser nacional, departamental, municipal, distrital o local. Es decir, se eleva una pregunta de carácter general sobre un tema de trascendencia nacional, departamental, distrital, municipal o local. Es sometida por los ciudadanos o por el presidente de la República, gobernador o alcalde, según sea el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie en las urnas. Otro mecanismo es la audiencia pública, que es un espacio de participación ciudadana propiciado por las entidades u organizaciones administrativas públicas, donde las personas naturales o jurídicas y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre políticas y programas de una entidad. La audiencia pública es un mecanismo deliberante, más no decisorio. Por lo tanto, las conclusiones de la misma no tienen fuerza vinculante para entidades u organismos de la administración pública. Tenemos la acción de tutela. Es una garantía constitucional que tiene toda persona para recurrir ante las autoridades judiciales con el objeto de obtener protección mediante sus derechos fundamentales. La acción de tutela se presenta únicamente cuando se esté frente a la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales, cuando no existan otros recursos ni medios de defensa judicial o cuando ya estos se hayan agotado. Algunos ejemplos de esos mecanismos de participación es la consulta popular anticorrupción de Colombia, que fue un proceso electoral que se realizó el domingo 26 de agosto del 2018 en Colombia. La papeleta de votación constó de 7 preguntas para que los votantes pudieran aprobar o rechazar, sí o no. En la historia del país es la primera consulta popular que se ha realizado a nivel nacional. La realización de la consulta fue aprobada por 84 votos a favor y 0 en contra el 5 de junio del 2018 en plenaria del Senado de la República. Para que fueran aprobados los mandatos, era necesario obtener al menos el 33 del censo electoral vigente y que el sí obtuviera más del 50% de esos votos. De haber sido aprobada, se habría debido tramitar dicha norma por el Congreso de la República. Sin embargo, la abstención electoral durante la jornada impidió que se alcanzara el umbral y por tanto no fue aprobada. Las preguntas de la consulta estaban referidas al salario y el periodo de funcionarios públicos, la contratación con el Estado, participación ciudadana y rendición de cuentas. Otro caso, la revocatoria de mandato. Por segunda vez en la historia de Colombia revocan a un alcalde. Se trató de la señora Ximena Ballesteros, mandataria del municipio de Sunza, Cundinamarca, donde con 1.624 votos de los habitantes al sí revocaron su mandato. Con el paso de los años han sido muchos los intentos que se han hecho para revocar mandatarios locales y departamentales, pero únicamente en el 2018 había prosperado la de Tosco, Boyacá. Por esa razón, los habitantes del municipio de Sunza, Cundinamarca, se animaron y tomaron la decisión de revocar en las urnas el mandato de Ximena Ballesteros del Centro Democrático, convirtiéndose en la segunda ocasión en la historia en que prospera este mecanismo de participación. Los datos de la registraduría indican que en las urnas acudieron 1.672 personas, de las cuales votaron por el sí 1.524, por lo que se revocó a la alcaldesa.
El umbral para esta revocatoria se fijó en 1.484 personas, por lo que se superó sin problema alguno. Además, el censo electoral para este municipio estaba fijado en 5.370 ciudadanos aptos para votar. Con esta decisión de la ciudadanía, se convocan nuevamente a elecciones dentro de un plazo de 60 días para elegir nuevo mandatario local. Habitualmente, cuando se convocan a este tipo de comicios, reina la abstención, pero en esta ocasión los comités y promotores lograron que los habitantes del municipio salieran a las urnas. Otro mecanismo de participación es el referendo. La Asamblea Nacional Constituyente de Colombia fue convocada en 1991 para promulgar una nueva constitución política para el país, en reemplazo de la sentencia constitucional de 1886. Cesaron sus funciones el 4 de julio de 1991 tras promulgar la nueva constitución. En los años 80 el país estaba amenazado por las fuerzas oscuras del narcotráfico que pretendían someter el Estado. En medio de este propósito y con el apoyo de paramilitarismo se asesinó a 4 candidatos presidenciales: Jaime Pardo, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. El magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento generó grandes movilizaciones de protesta, especialmente de estudiantes que reclamaban un cambio en el país, con el eslogan "Todavía podemos salvar a Colombia". Este movimiento propuso entonces que los colombianos manifestaran en las urnas su decisión de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que reformara la caduca Carta Política. Esta expresión popular se llamó la séptima papeleta. Ante la copiosa votación en favor de la propuesta, el gobierno dictó el decreto 927 del 3 de marzo de 1990, en el que ordenó contabilizar los votos depositados sobre el tema de las elecciones de 1990. En esa ocasión, sufragaron el valor de convocar la constituyente, ganando notoriamente por el sí. El presidente, el doctor César Gaviria, se profirió el decreto 1926 de 1990, determinando que la elección para integrar la Asamblea se realizaría el 9 de diciembre de ese año, en el que los elegidos iniciarían las sesiones del 5 de febrero de 1991 hasta el 4 de julio de 1991. El 4 de julio, esa asamblea heterogénea, presidida por el liberal Horacio Serpa Uribe, el conservador Álvaro Gómez Hurtado y el integrante del M19 Antonio Navarro Golf, proclamó la nueva constitución. Con lo referente a la tutela, tenemos una sentencia, la cual es la T 196/21, Derecho a la educación de la menor. Y este documento como tal nos habla de una madre la cual presentó una acción de tutela para proteger el derecho a la educación de su hija después de que una institución educativa negara su admisión debido a su edad. Ella manifiesta que vive en una vereda en la cual no hay el servicio educativo para el grado de bachillerato, solamente lo que es la primaria, y que por tal motivo dentro de la vereda sí hay un programa de educación para ciclos o adultos los días sábados en los cuales ella pretende realizar la matrícula, pero le niegan el acceso al sistema educativo debido a que la niña es menor de 15 años y este programa está diseñado para mayores de 15 años. El documento como tal, o la sentencia como tal, discute el derecho a la educación como un derecho fundamental en Colombia y la obligación del Estado en garantizar el acceso a la educación para todos. Finalmente, después de mucho análisis y estudio, el tribunal finalmente falla a favor de la madre y de su hija, encontrando que la escuela ha violado el derecho a la educación de la niña. También discute la importancia de la accesibilidad y la disponibilidad en el derecho a la educación y la obligación del Estado de eliminar las barreras que puedan desalentar a los menores a que aprendan. El tribunal ordena a las autoridades relevantes que tomen las medidas para garantizar el derecho a la educación de la niña, incluyendo la asignación en lugar en una institución educativa. Primero, que sea una educación tradicional donde la niña tenga sus compañeros de sus mismas edades y que sea educación regular o tradicional. Y segundo, como en esta vereda no hay la institución educativa que brinde los grados de bachillerato, obliga a que se le brinde el transporte necesario para que la menor pueda ir hasta otra vereda del municipio donde sí hay el servicio educativo para bachillerato, garantizando pues, el derecho a la educación de la menor. Entonces, en conclusión, se asigna un lugar, una institución educativa adecuada y el transporte escolar.